Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a este su programa, Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de radiometrópolis.com.blogspot.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. ¿Quién les habla? Su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Estamos transmitiendo desde los Altos Mirandinos. Y en esta oportunidad, en tu programa de Gente Valiosa, contamos con la participación de la psicólogo clínico egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, María Angélica Alvarado González. En ocasión de que recientemente se celebra un año más, específicamente el 25 o cada 25 de noviembre, de la violencia contra la mujer. Contamos con María Angélica para, de alguna manera, conversar con todos ustedes, nuestros internautas y todos nuestros radioescuchas, ese tema tan recurrente, ese tema que pareciese que no tuviese un final feliz para las mujeres. Hola María Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu programa Gente Valiosa, Bien. porque en otras oportunidades ya estuviste acá, pero cumpliendo otro rol. Acá, un rol creo que bastante interesante, ¿no? No por el hecho de que tú seas una dama, de que tú seas una mujer, sin duda alguna, y que esto no suene a feminismo, bien, con tu intervención, porque también creo que se ha satanizado un poco esto y las agrupaciones feministas están muy mal vistas, ¿no? Y quién más que tú, como psicóloga clínica, experimentada en el área, para dilucir todas estas interrogantes. Bienvenida a tu programa de Gente Valiosa, María Angélica. Gracias por la invitación nuevamente y bueno, hablar de este tema que es lamentablemente actual y que bueno, que con todo esto del confinamiento y del coronavirus, pues también se ha vuelto una pandemia mundial. Fíjate. Recientemente se cumplió un año más, por supuesto, de estos hechos tan lamentables y que no se aceptan. Creo que fue en República Dominicana, ¿sí? Donde fueron asesinadas 3 hermanas, ¿ok? Y de alguna manera, pues, Naciones Unidas toma cartas en el asunto. Pero antes de esta decisión internacional, debe haber una toma de conciencia en función a lo que es la violencia de género o la violencia contra la mujer. Y yo siempre recordaba una comiquita, por favor que no se caigan las cédulas, toda manera de reflexión, una comiquita llamada Trucutru, ¿no? Y Trucutru era un cavernícola, ¿sí? Que a su señora pareja o esposa siempre la sacaba de la cueva jalada de los cabellos, ¿ok? Y con una macana, lo que se llama macana, o con un mazo. Ya, aparentemente desde la época de la prehistoria, existía el maltrato hacia la mujer. Haciendo un poquito de retrospectiva, María Angélica, ¿cómo podemos crear esa conciencia si desde millones de años ya venía un maltrato hacia la mujer? Sí, es bastante complejo porque de hecho el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que fue brutal por orden del dictador Trujillo, y era porque ellas estaban en contra y lideraban muchos movimientos en contra de ese régimen. No fue hasta 1981 que se acuñó el Día Internacional contra la violencia de género o violencia contra la mujer. Eh, Estamos hablando de una situación que está por cumplir 40 años, sí, es un día joven ¿Sí? y En efectivamente, comparación con la historia. exactamente, y efectivamente en en lo sucesivo hemos visto cómo la mujer ha sido culturalmente llena de estereotipos y de roles de servicio.
recibir órdenes de parte del hombre como el sexo líder, digámoslo así, ¿no? O el género, ¿no? Por esto se llama violencia de género, porque de alguna u otra manera esta violencia es ejercida por razones de género. Es algo así como que socialmente es aceptado que la mujer le sean colocados correctivos cuando salen de el estereotipo de género de la mujer en la cocina, de la mujer que sirve, de la mujer que no trabaja, que cría a los niños, de la mujer que no puede ser profesional, que debía estar o que debería de estar vestida de alguna manera, que debería de colocarse una u otras cosas, accesorios, etc. Y estos estereotipos y roles de género en el tiempo se han visto reforzados no solamente por la sociedad, digámoslo así, sino también por los medios de comunicación, las organizaciones, incluso las instituciones, las leyes que en el mundo se han aceptado para luchar contra este tipo de violencia también son leyes muy jóvenes y que de hecho han sido malinterpretadas por muchos grupos sociales. Efectivamente, en el tiempo, la mujer ha sido víctima de una relación de poder donde socialmente es aceptado, ¿no? Que, por ejemplo, un hombre no permita que una mujer, que su pareja salga con sus amigas, donde es normal que una mujer se quede en casa cuidando a los niños y que la pareja pues no se haga cargo de esto, sino solamente de proveer, e incluso es mal visto una mujer que no se viste de tales y cuales maneras, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo estaba muy mal visto que una mujer utilizara pantalones, por ejemplo. Pero fíjate, tú acabas de nombrar una palabra clave y tú como profesional del área y psicóloga, nombraste la palabra sociedad. Y sociedad me indica una cultura. Y una cultura me indica una identidad, ¿sí? Con relación, pues, a esa población. Entonces, si desde el punto de vista de Venezuela era mal visto, por ejemplo, que una dama usara jean, en el Medio Oriente o los países árabes, la mujer tiene que usar la burka o tiene que usar, pues, como especie de una batola. Y esa, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de la cultura, eso está reglamentado y aceptado por la mujer. Entonces, ¿esto no suena un poco contradictorio, María Angélica? Total y completamente, total y completamente. El tema de la cultura, y si entendemos la cultura en concepto, es el conjunto, digamos, de costumbres, creencias, religiones, ¿Sí? Música, bailes, etcétera. O sea, es el cúmulo incluso hasta de percepciones que han influenciado incluso la subjetividad de las personas, ¿sí? Entonces, digamos que hay, sí, creencias o costumbres que pueden llegar a ser muy pintorescas y muy aplaudidas, pero hay otras que no tanto. Por eso te comentaba el tema de que esto es una lucha que es muy joven y que probablemente pasará mucho tiempo para que esto acuñe en absolutamente todo el mundo, porque estamos hablando, vuelvo y te repito, de una pandemia mundial. A diario, cientos de mujeres mueren a manos de sus familiares, de sus esposos, de sus novios, de sus parejas, incluso de sus padres. Y esto es una situación de mucha preocupación. Incluso en el tiempo hay culturas alrededor del mundo donde está aceptado que una niña o un adolescente se case con un hombre mayor. Sí. Que incluso con todo el tema de los derechos de las mujeres, hay países donde los derechos son total y completamente desiguales.
estos estereotipos de género que son reforzados por la cultura y sus medios, obviamente los medios a donde llega, cómo hace que la cultura llegue a todos los rincones de ese lugar, todos estos estereotipos lo que hacen es reforzar la desigualdad. Como una mujer, por ejemplo, le cuesta mucho más obtener un trabajo que un hombre, cómo hay la desigualdad de salarios. Cuando le preguntan, por ejemplo, a una mujer joven, ¿por qué no quedaste en ese trabajo? Te dice, no, porque es que vieron que yo era una mujer joven, recién casada y podía quedar embarazada en cualquier momento. Estamos allí hablando de una situación que es una situación natural, que una mujer decida quedar embarazada o esto está dentro de la biología de la mujer y que sea discriminada por esto es totalmente un acto violento. No así sucede con los hombres, ¿no? Entonces, por eso es que el tema cultural, que va muchísimo más allá de una creencia ideológica, digámoslo así, del feminismo como movimiento, efectivamente es algo que hay que seguir trabajando. No debemos tirar la toalla o descansar, porque sí, el 25 de noviembre se celebra el día, pero todos los días hay víctimas Sí, sí. de violencia de género, incluso víctimas fatales de este tipo de violencia. Nombraste el movimiento feminista y creo que esto data de los años 60, si no más recuerdo, ¿no? En una manifestación. La palabra feminista, obviamente, es vista por muchos detractores como un movimiento subversivo, como un movimiento, pues, que no tiene razón de ser, rebeldes sin causas. Bien, desde tu experiencia, desde tus consultas y, por supuesto, como agregada de Naciones Unidas en nuestro país, desde el punto de vista de los derechos de la mujer, ¿cuál es el verdadero concepto de estas agrupaciones feministas, Mari? La causa inicial del movimiento feminista fue por la igualdad de género, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en vista de, como conversábamos anteriormente, existen estereotipos culturales que se han acuñado en los años y que han favorecido esta desigualdad, ¿sí? Este concepto, de alguna manera, de desigualdad que viene de esos valores, comportamientos y características que la misma sociedad le ha colocado a la mujer, ¿sí? E incluso también al hombre, ha hecho que de alguna forma la mujer se vea como un valor distinto al valor que tiene el hombre, dándole desigualdad en poder e incluso en derechos. El movimiento feminista lucha para que estos derechos sean iguales. No son detractores del sexo masculino. Ajá, No importante se eso. sataniza el sexo masculino. No buscamos que se pierda la cordialidad entre los géneros. Más bien, lo que se busca es que nuestros derechos y nuestro poder sea igual, que no haya una relación jerárquica, sino que seamos una relación horizontal, ¿sí? Donde yo como mujer no requiera de estar con un hombre para poder sentirme completa, donde yo como mujer tenga la posibilidad de decidir lo que va a ser de mí y cómo va a ser mi vida de ahora en adelante, ¿no? Es decir, poder optar por un cupo en una universidad y si no estudio en la universidad, poder optar por cursos que estén dentro de, y que sea normal que una mujer pueda desarrollarse en cualquier área que exista. Entonces, de hecho, el movimiento He for She o Él por Ella de las Naciones Unidas, ¿sí?, efectivamente hace o acuña mucho este término de que el hombre también acepte que está bien y es normal que así como una mujer puede ser mecánico, yo también me puedo quedar en casa cuidando a los niños, que no tengo ningún problema con que mi esposa gane más que yo, ¿sabes? Que no es solamente un trabajo nuestro
de las mujeres de solicitar nuestros derechos, sino que también estos sean respetados por los hombres igualmente, ¿no? Entonces, el movimiento feminista va desde allí. No va de ser unos rebeldes sin causa. Sin causa, efectivamente, claro. en el tiempo, este movimiento se ha tergiversado, porque, bueno, como todo, ha caído en manos que malinterpretan el movimiento. No hace falta muchas de las cosas que se han hecho, o sea, el vandalismo no hace falta en la lucha de ningún movimiento. Esto es un movimiento completamente pacífico que busca la igualdad de derechos, que no busca que el hombre desaparezca, sino que ni tampoco es un movimiento de una orientación sexual en particular, sino que es un movimiento que busca que la mujer sea igualada al hombre, hablando de mujer y hombre como el sexo biológico, ¿no? de la mujer, e incluso todo lo que tiene que ver con el género, ¿sí? O sea, las mujeres transgéneros también son feministas, la mayoría. Pero desde ese punto de vista, del punto de vista de poder construir una sociedad más igualitaria, y que así como no se espera que un hombre sea bailarín de ballet, que no se espere tampoco que la mujer tiene que ser de ciertas cosas. Y de hecho, el movimiento feminista va incluso de allí, de también proteger esos estereotipos de género y que nadie sea discriminado por no cumplir con esos estereotipos y esos roles de género. Pero fíjate, Mari, y disculpa pues la confianza porque ya nos conocemos, eres amiga de la casa de Radio Metrópolis, Sí, claro. eres amiga de esta casa, y hay una tergiversación del término de igualdad de género, ¿no? Y normalmente dice, bueno, pero si el hombre, por decirte, carga 100 kilos, bueno, tú también, mujer, tienes que hacerlo, porque estás levantando las banderas de la igualdad de género. Sí, la igualdad de género, vuelvo y te repito, es el tema de derechos y de acabar con esa relación de poder jerárquica del hombre sobre la mujer, ¿no? Efectivamente, a nivel biológico, un hombre tiene mucho más fuerza muscular que una mujer. Esas diferencias están. Entonces yo creo que allí está el punto, ¿no? El poder diferenciar, valga la redundancia de lo que voy a decir, entre las diferencias y la desigualdad. Son dos cosas total y completamente diferentes. El hecho de la diferencia es que, bueno, efectivamente somos distintos, pero dentro de nuestras diferencias nosotros podemos tener igualdad de derechos. Nosotros podemos tener igualdad en el acceso a los servicios, igualdad en las relaciones de poder. Nosotros podemos ser iguales a pesar de nuestras diferencias. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque efectivamente a nivel biológico tenemos muchas características distintas, incluso entre mujeres y entre hombres también somos muy distintos, pero al mismo tiempo entender que somos seres humanos y allí sí somos iguales, ¿sí? Entonces, la desigualdad viene de allí, de que la mujer no puede tener un valor diferente al hombre, como igualmente pasa con ciertas razas, con la orientación sexual. No debe haber una desigualdad en el tema del valor, no debe haber un valor diferente por el hecho de que tú pienses o incluso seas distinta a otra persona, ¿sí? Entonces, obviamente estamos hablando en este concepto de gran cantidad de luchas, ¿no? Estamos hablando de la lucha del racismo, estamos hablando de la lucha de la violencia contra la mujer, incluso con el maltrato infantil. Entonces, yo creo que el tema está en la igualdad de derechos, en que todos podamos tener acceso a todo de la misma forma y no que, vuelvo y te repito, nos condicionen más al sexo femenino que al sexo masculino, ¿sí? Como te decía, el tema del trabajo, pues, por ejemplo, que sea mucho más sencillo que un hombre consiga un trabajo que una mujer, que un hombre gane
más dinero que una mujer solo por el hecho de ser hombre y ella ser mujer, donde hay más trabas para que una mujer consiga el permiso de lactancia materna, por ejemplo. Entonces es como poder luchar por esa igualdad de derechos, que igual como pasa con las madres que tienen que gestar, eso tiene unas características particulares y tienen que ser consideradas, que igualmente el hombre tiene un rol dentro de esa gestación, dentro de ese parto también. Entonces es luchar por eso, desde las diferentes trincheras, digámoslo así, desde las diferentes banderas. Sin embargo, yo particularmente soy activista, digámoslo de alguna manera, de la igualdad, porque no tenemos por qué vernos con valores diferentes por el hecho de tener unas características particulares. Eso es total y completamente inhumano. Y condicionar a una persona por una situación que incluso puede salir de sus manos, como por ejemplo el color de su piel, es algo que para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Ni Entonces, ninguna muchísimo menos. justificación. Totalmente. Y ahí va, ahí es el tema. No hay justificación para ningún tipo de violencia, ¿sí? Durante el 25, pues obviamente muchas personas dentro de las redes sociales llevaron el mensaje de la violencia de género y leyendo algunos comentarios, lo colocaban como que si se negaba que los hombres también son víctimas de violencia, de que los niños también son víctimas de violencia, de que las niñas también son víctimas de violencia, los adolescentes igual. Y no se está negando esa situación, sino que el día 25 era el día para multiplicar la información respecto, es para poder acuñar ese concepto de la violencia contra la mujer, y así hay días de todos, pero no se niega de que hay violencia también ejercida hacia absolutamente todas las personas, y por eso es el concepto de igualdad, ¿sí? Ninguno de nosotros debería de ser víctima de violencia. Claro, y ya vamos a hablar de las estadísticas, ¿no? En función a la reflexión que está diciendo en este momento, y desde la radio para todos nuestros internautas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, sí, por supuesto, hay un reconocimiento hacia la violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, y también hacia los hombres, ¿no? Pero estadísticamente, culturalmente, las cifras aquí son totalmente desigualdades. Hay una desigualdad inmensa en lo que es la violencia contra la mujer en comparación contra el hombre, ¿no? Y debemos ser responsables en esto. Hay un reconocimiento, sin duda alguna, y tú lo acabas de reconocer ahorita como profesional de la psicología y como activista, y por supuesto como dama, porque eres una dama, porque eres una mujer, ¿no? Y aquí estamos tratando de crear conciencia, de ser objetivos, ¿sí? En función a toda la información y las realidades que estamos viviendo. Y una de esas realidades, Mari, yo recuerdo al primer ministro Churchill, ya fallecido, de Inglaterra. Bien, tuvo una posición histórica en la historia, y valga la redundancia, del mundo. Y viene ese empoderamiento, bien, y llega al cargo de primer ministro una dama a la cual llaman la dama de hierro, la señora Margaret Thatcher, ¿no? Y comienza ese empoderamiento desde el punto de vista político, en una posición política, en una representación de un país, de una potencia. Pero su mayor lucha no era ejercer justamente las funciones inherentes al cargo de primer ministro de Inglaterra, sino luchar contra esa cultura de su propio país en donde manifestaban porque una mujer era primer ministro, ¿no? Y recientemente en Alemania con la señora, no recuerdo ahorita el nombre, está ejerciendo ahorita el cargo de la primer ministro, ¿no? Angela Entonces, Merkel. ellas luchan es contra la cultura machista o contra la sociedad. ¿Y cómo llegan a estos cargos? Y hacen una representación de ustedes, por supuesto, las mujeres, y hacen un trabajo extraordinario demostrando, sin duda alguna, de que tanto Churchill en aquella oportunidad como Margaret Thatcher
pueden ejercer tales funciones, pero que la batalla no es exterior, que la batalla no es geopolítica, sino que la batalla es interna por el simple hecho de ser mujer. Es así y pasa y ha pasado en el tiempo. Ya es más usual ver candidatas en lo político. Ya es más usual ver directoras, ya es más usual ver coordinadoras, Militares supervisoras, también, cuando ¿no? antes efectivamente no era así, sí, funcionarios en todas las áreas, incluso dentro de las escuelas de ingeniería. Por ejemplo, antes era una locura que una mujer entrara en una escuela de ingeniería. Y En sin embargo, psicología también, porque eran muy pocas las mujeres psicólogas, que yo recuerdo en Venezuela, sí, por lo menos en Venezuela, eran muy pocas las mujeres psiquiatras y psicólogas. exactamente. Y actualmente, o sea, y te doy desde mi propio ejemplo, yo me gradué hace casi 10 años y conmigo se habrán graduado 5 hombres y éramos casi 60. Entonces, cómo en el tiempo efectivamente la mujer ha calado en esos lugares y ha podido decirle al mundo con acciones que tenemos exactamente las mismas capacidades para poder ejercer ese tipo de cargos y que al mismo tiempo también podemos ser líderes, ¿sí? De la situación o lideresas, ¿no? Digamos lo que pasa, bueno, con Angela Merkel, que ha hecho Angela una, Merkel, sí, primer ministro de Alemania. exactamente, en Chile hubo una presidenta y así Bachelet, como que ahorita es Bachelet, la comisionada por la los derechos Comisaria por humanos. los Derechos Humanos, y así hemos estado entrando, que hace unos años eso era algo imposible de pensar, incluso como sabemos que la esposa de un presidente es la primera dama, pero cuando pasa al contrario nadie sabe cuál es el cargo del señor, porque nunca llegaron a pensar la posibilidad de que hubiese una mujer presidente. Entonces, como a medida que van pasando todas las elecciones, temas políticos, vemos más candidatas. Eh, entonces creo bueno, y hablando de Venezuela particularmente, tenemos una realidad y es que las estadísticas son increíblemente altas. No tenemos cifras oficiales, no tenemos estadísticas oficiales de los números de violencia contra la mujer, incluso no solamente de este número, de cualquier otro. Esa es la lamentable realidad. Las ONGs, los organismos internacionales, los organismos de atención son los que se han encargado de establecer números que en el tiempo se han visto como aproximados e incluso los mismos medios de comunicación también han servido para multiplicar esto. Pero para el 25 de noviembre de este año, que bueno, se realizaron pues varias actividades donde pude participar en varias de ellas. Estábamos hablando de 217 mujeres asesinadas por razones de género en lo que va de año en Venezuela. Estamos Wow. hablando que además los organismos internacionales desde hace varios años coloca a Venezuela dentro de los primeros 15 países con más feminicidios. Y aquí solamente estamos hablando de mujeres que han sido víctimas fatales de la violencia de género, pero los números de las mujeres que son todavía víctimas de violencia son incalculables a nivel mundial incluso. Cuando te decía que esto se ha vuelto una pandemia a nivel mundial es porque efectivamente a diario, como te digo, cientos de mujeres a nivel mundial mueren a manos de sus parejas, mueren a manos de esta desigualdad de condiciones. Y esto viene también muy reforzado por una gran cantidad de mitos que están alrededor de la situación de violencia, ¿no? Incluso de la situación de pareja, hablando básicamente de la violencia contra la mujer ejercida por sus parejas o esposos. Sí, porque mayormente esto comienza, o esta desgracia, vamos a llamarlo así, comienza cuando se inicia una relación.
entre parejas, ¿no? Y efectivamente, como yo siempre lo he dicho y tú lo puedes corroborar como psicóloga, todo al principio es bonito, amor, mariposas en el estómago, la formación, por supuesto, de un núcleo familiar, llegan los hijos, pero, oh, sorpresa, la ovejita se convierte en lobo, ¿no? Y es donde verdaderamente vienen los problemas. Con este antecedente, tú como psicóloga y a través de tus consultas, ¿no? La mujer no puede detectar esto, o es que el enamoramiento cierra sus ojos, o es que se entrega hacia una confianza infinita hacia este ser que ama, por supuesto, pero que en definitiva es una bomba de tiempo para su integridad física, para su salud mental, evidentemente, y que deviene en lo que nosotros llamamos los femicidios, ¿no? El asesinato por parte de su pareja. Esto, desde tu experiencia como psicóloga, en tus consultas, no se puede prevenir. Sí se puede prevenir y estamos trabajando en que se prevenga, ¿no? Utilizando los diferentes medios para poder hacer conciencia sobre esto. El trabajo con respecto al tema de la violencia de género no es solamente reactivo, ¿sí? Es decir, en el momento que está sucediendo la violencia, sino también preventivo. Y de allí va precisamente el tema de la promoción, ¿no? De la salud mental en particular, que es parte de las áreas que los psicólogos tenemos como responsabilidad. Pero efectivamente hay que ir un poquito más atrás de esta historia y es la normalización de las situaciones conflictivas entre la pareja. Eso es lo que precisamente hace que muchas de nosotras no nos demos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia. ¿Cuándo se da el primer campanazo en una relación tú como mujer? El primer campanazo que detecta la mujer que dice, hey, hey, por aquí no es. Mira, depende de la mujer, pero efectivamente, si estamos en una cultura que dice, por ejemplo, es que si te cela es que te quiere, allí está el problema. O sea, el problema no es de la pareja, el problema es social. Estamos frente a un asunto de salud pública. Entonces, si nosotros normalizamos esto, si decimos, por ejemplo, que los problemas de pareja son de pareja y nadie se tiene que meter en eso. Si tenemos madres y padres que tienen unas expectativas sobre sus hijos y sobre sus hijas, sobre todo, de que están muy arraigadas a estos roles y estereotipos de género que hablábamos anteriormente, de que si una mujer sale a trabajar, eso está mal visto, que una mujer que si una mujer, por ejemplo, decide no tener hijos, eso es una locura. Entonces, digamos que, como te digo, el problema es de base, porque normalizamos las conductas violentas, ¿sí? Oye, entonces él llegó estresado Mari, de la casa, tú mujer que me estás escuchando, tú mujer que me estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, ¿eres responsable entonces de esas acciones? Efectivamente no tenemos absolutamente ninguna culpa sobre lo que está sucediendo. Pero efectivamente hay una situación que hace, o sea, porque la pregunta del millón es, ¿y por qué la mujer sigue permitiendo esto? ¿Por qué se perpetúa la relación de violencia? Esa es la gran pregunta. Claro, porque, disculpa, el hombre te dice, mi amor, ¿por qué no me llamaste? Voy a llamarte. ¿Por qué llegaste a esta hora? Y se prende el zaperoco. Entonces, ¿es la mujer culpable de esta situación? Efectivamente no. Y lo que quiero decir con esto es que en una situación de violencia, el agresor es el que es responsable de sus acciones. Sí, es el responsable de la ejecución de la violencia ante la víctima, sea cual sea la víctima. ¿Bien? Entonces, efectivamente, hay estereotipos y roles de género que le han dado el derecho, incluso hasta el deber, al hombre de realizar ciertas cosas y de que si la persona que yo tengo al lado no cumple con mi lista de estereotipos, entonces yo puedo generar correctivos que hagan que ella se vuelva a meter en el carril. Si lo vamos otra vez
así vamos al lenguaje un poco coloquial. Entonces, claro, si yo tengo, si culturalmente estamos aceptando esos celos como cariño, como sinónimo de cariño, entonces esto se va volviendo progresivo. Y esto Pero ojo, Mari, es algo particular de la violencia. tú eres psicóloga. El celo es una emoción propia del ser humano. O sea, tienes que sentir celo. Efectivamente. O sea, no me digas que no, porque tienes que sentir celo. Efectivamente, totalmente, totalmente. Pero lo que no es normal es que yo por celos me vea en la necesidad, entre comillas, de golpearte, de gritarte, de vejarte, de ofenderte, entre otras cosas. Que ojo, esto es una situación que no solamente sucede de hombres hacia mujeres, también pasa al revés, ¿sí? Incluso pasa dentro de la familia, ¿sí? Entonces, claro, efectivamente una mujer se mantiene y se perpetúa en situación de violencia por muchas razones, por miedo, porque no tiene redes de apoyo, porque su contexto cree que esto es normal, porque cree que no la van a ayudar, porque también hay un desconocimiento de la legislación respectiva, porque también estamos frente a una situación de desconfianza entre las instituciones que están a cargo de la justicia. Y no solamente pasa en Venezuela, pasa en muchos lugares del mundo. Pero yo creo que eso aquí crearon la ley contra la violencia de género y según los juristas, mis radioescuchas y todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, es una ley lapidaria. Una ley que va en contra del género masculino, ¿no? A todos aquellos, yo he tenido la oportunidad de leer la ley, los invito a todos ustedes que también, y a ti, mujer, que leas la ley, pero que desde el punto de vista jurista es una ley muy lapidaria, porque muchos dicen, bueno, la mujer llega, golpea la cabeza contra la pared y dice, él me golpeó, ¿no? Y hay una simulación de hecho punible, ¿sí? Por parte de la mujer. Ojo, no son todas las mujeres, y aquí no estamos justificando la radio, ni tú, por supuesto, Mari, que no exista la violencia, pero hay casos muy puntuales en donde aquí vamos a hacerle el abogado del diablo. Hay mujeres pues que simulan un hecho punible apoyado en esta ley, por lo menos aquí en Venezuela. ¿Cómo manejar eso, Mari? Fíjate que el tema jurídico, digámoslo así, cada vez que hay un hecho que sea denunciado, ese hecho debe ser investigado, ¿sí? Esa investigación, pues es lo que va a efectivamente narrar la verdad de esa historia, ¿sí? Hay formas no formas, hay equipos que se encargan de la investigación de esa situación. Y cuando hay inconsistencias en el relato del denunciante, ¿sí? Porque esto que tú estás comentando es algo que no solamente sucede en el tema de violencia contra la mujer, sino sucede en todo, o sea, sucede en absolutamente todas las denuncias. Efectivamente hay denuncias que son falsas y hay denuncias que efectivamente son ciertas. Y está el otro lado de la historia, que son las denuncias que no llegan. ¿Sí? Entonces, eso es lo más grave, las denuncias que no llegan. Efectivamente. Entonces, la ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, que es la que nosotros tenemos en este momento activa, vigente, digámoslo así. Exactamente, no es una ley que va en contra del hombre, sino que va en contra de estas situaciones violentas basadas en género, ¿sí? Donde la mujer es, e incluso el artículo 14, y me permito citarlo, define la violencia contra la mujer como todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación de libertad arbitraria, así como la amenaza en público o privado. Eso lo dice el artículo 14 de esta ley, ¿sí? Esa ley no dice en ningún lado que el hombre es el que, ¿sí? O el hombre debe, ¿sí? Porque efectivamente, si estamos frente a una situación de violencia de género, por ejemplo, entre una pareja de dos mujeres,
¿sí? Efectivamente hay una víctima y hay un victimario a nivel judicial. Sí, señor. Y ese victimario no es hombre. Entonces, yo creo que lo más importante es entender que esto que nos da la legislación, lo que busca es proteger el hecho de que las mujeres están siendo amenazadas, que están siendo víctimas de un montón de situaciones basadas en el hecho de que de que son mujeres y que eso las hace menos valoradas. Donde además no está satanizando a un grupo de personas en particular, sino lo que está es haciendo lo posible para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, efectivamente, así como pasa que estas mujeres que lamentablemente fingen un acto de violencia para denunciar a sus parejas, por otro lado también tenemos a esas mujeres que efectivamente son víctimas de violencia y que el número de las víctimas de violencia es muchísimo más grande que estas denunciantes que fingen esta situación. Lo que pasa bueno, generalmente estas situaciones falsas, estos falsos testimonios, hacen mucho más ruido que el resto de los testimonios, que son lo que hacen el grueso, pero eso también viene reforzado porque no tenemos estadísticas oficiales que digan del Ministerio de la Mujer, que efectivamente nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer en este país, que diga, bueno, mira, a diario al Ministerio Público o a una mujer le llegan tantos casos de violencia contra la mujer que han sido investigados y que efectivamente han sido parte de esto. Entonces, como te digo, es como una cadena. Sí, es como funcionamos nosotros. De hecho, nada de nuestro cuerpo funciona de manera independiente. Y efectivamente pasa así. Sí, sí, si no tenemos estadísticas, las estadísticas son de ONGs. Esas estadísticas son obviamente aproximaciones y son números increíbles. O sea, estamos hablando de 217 mujeres muertas hasta lo que llevamos de año. En enero estábamos hablando de casi 2 mujeres violentadas e incluso asesinadas en el mes de enero solamente. Y no estábamos hablando de confinamiento ni de pandemia. Entonces, estamos hablando de una situación de salud pública. Y cuando hablamos de una situación de salud pública es porque tanto el Estado como la sociedad son corresponsables de que esta situación se mantenga en el tiempo. De hecho, todos, creo que todos somos corresponsables. Yo como medio de comunicación, yo como comunicador, por supuesto, tú como psicóloga, y no solamente como psicóloga, sino como mujer también. Y como ciudadanos en general. ¿Por qué digo que todos somos responsables? Tú recordarás al boxeador ya fallecido Inca Valero y su señora esposa y, por supuesto, sus hijos. Muy famosos desde el punto de vista deportivo. Son méritos que obtuvo propios de su profesión. Pero detrás de este hermoso boxeador ya fallecido, había una patología y había una conducta de violencia contra su pareja, su esposa, en aquel entonces. Ella lo denunció en más de una oportunidad y advirtió que su vida corría peligro. Lastimosamente, no fue escuchada por las instituciones que establece la ley orgánica de una mujer libre de violencia, donde tiene que ser protegida, resguardada y cuidada. Y ella fue asesinada por el Inca Valero. Luego el Inca aparentemente se suicidó estando ya detenido. Pero caramba, aquí vienen tus reflexiones, Mari. Ella denunció, ella advirtió y no fue escuchada y fue asesinada. Sí, y no solamente ella es ese caso. O sea, han habido miles de casos como eso. Por ejemplo, el caso de Lorena Bobbitt. Todo el mundo conoce a Lorena Bobbitt como la mujer que ejerció la justicia por sus propias manos, aparentemente, pero que generó un daño físico a su esposo, que ahorita no recuerdo su nombre. Obviamente el apellido Bobbitt es de él, ese era su apellido de casada. Lorena Bobbitt
y la conocen como eso, como la persona que castró a su esposo. Lo castró literalmente, Mari. Efectivamente, efectivamente. Pero lo que había detrás de eso fue que Lorena tenía mucho tiempo siendo violentada por su esposo, agredida física, psicológica, incluso sexualmente. Y las leyes del estado donde ella estaba viviendo en aquel momento en los Estados Unidos no le favorecían, ¿no? Entonces ella efectivamente colocó la denuncia, él fue enjuiciado por esto, al mismo tiempo que ella fue enjuiciada también por la agresión que ella tomó, porque ella lo agredió, obviamente, y tomó como la justicia en sus manos en vista de que nadie le hacía caso. Entonces, ella sale en libertad, ella no tuvo que pagar cárcel por la agresión que cometió, pero él también salió en libertad porque la investigación no, como que descartó el hecho de que hubiese violencia sexual efectivamente hacia Lorena. Entonces, él también salió libre. Entonces, bueno, efectivamente estamos frente a unas legislaciones que en el tiempo se han venido pues perfeccionando. Acá en Venezuela tenemos una legislación que la hablábamos anteriormente de la ley del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Y bueno, obviamente el código civil también tiene, la LOBNA también tiene artículos que hablan de este tema cuando hablamos de niñas y adolescentes femeninas. Pero bueno, efectivamente hay una realidad y es que muchos funcionarios actualmente no están preparados para la toma de esa denuncia. Lamentablemente muchas mujeres van a la policía, probablemente al lugar más cercano que tienen para colocar la denuncia y se niegan a tomarles la denuncia o le dicen, bueno, algo debiste haber hecho y la culpabilizan, generando una revictimización que refuerza el silencio de esa mujer o que por el contrario hace que ella reaccione y tome la justicia en sus manos y bueno, obviamente ¿Y haga... dónde están los fiscales en materia de violencia de género, Mari, en este caso entonces? Los fiscales en violencia de género están efectivamente en el Ministerio Público, en la Defensoría Pública, etcétera. Pero bueno, cuando yo voy a la policía a colocar la denuncia porque mi marido, o porque mi esposo, o porque mi novio me golpeó, o porque me tiene acosada, o porque, etcétera, el funcionario que toma la denuncia no necesariamente está preparado para tomar este tipo de denuncias, generando incluso una realidad que es que la víctima se revictimice y el daño original, que es el daño del abuso, se complejiza en el tiempo, que esta revictimización puede incluso verse dada durante la investigación también, etcétera. Por eso es que es tan importante el abordaje de la violencia desde el punto de vista psicojurídico, donde no solamente los abogados, que obviamente son los que lideran el tema judicial, estén a cargo del caso, sino que también haya un acompañamiento psicológico durante ese tema para poder educar a la persona, lo que llamamos la psicoeducación, que es poder empoderar a la persona sobre sus propios derechos para poder hacer todo este abordaje. Efectivamente, no es un abordaje que se haga en todo el país, no es un abordaje que se haga normalmente, pero es un abordaje que se viene haciendo en el tiempo porque se vio la necesidad de Claro, realizarlo, ¿no? pero fíjate, educar, empoderamiento, pero resulta ser que este funcionario policial o este funcionario militar o este funcionario público, bajo su investidura, ¿no? Agrede y violenta los derechos de su pareja o esposa, cual fuese el caso, y cuando ésta evidentemente va a manifestar su denuncia, todo queda engavetado, porque yo como estoy investido de autoridad policial o de autoridad militar o de autoridad desde el punto de vista de los servicios públicos, esto no va a pasar más allá del papeleo.
y entonces continúa justamente la violencia hacia esa mujer. Y el caso más reciente que tuvimos en San Antonio de los Altos, un coronel retirado del ejército, su hijo, en defensa de su madre, graba la brutal paliza, porque eso fue una brutal paliza que le estaba dando, por supuesto, a la que era su esposa, ¿no? Y en el estado de La Guaira se presentó doble violencia hacia una niña de 2 años y por supuesto hacia la esposa, y este era un hombre, de alguna manera, perteneciente a un partido político de turno de gobierno y estaba investido pues de cierta inmunidad, ¿no? Parece ser que tienen cierta inmunidad. Entonces, ante esta situación, caramba, está la ley, está el marco jurídico y se está lo que se debe hacer, ¿no? Medidas de coacción, de no acercamiento, alejamiento, inmediatamente creo que la ley estipula que este maltratador inmediatamente tiene que salir del hogar, porque se preserva esa a la mujer y a los niños y adolescentes. O sea, usted es el que sale, usted es lo único que tiene que agarrar su pantalón y su caja de herramientas, porque así lo estipula la ley, y sale de la casa, ¿no? Sale de la casa, lo demás para proteger. Pero entonces sale de la casa, ponen las medidas de protección a la mujer, y a los días regresa el hombre con una pistola, ¡tum! Femicidio, pues. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Mari? ¿Cómo entonces entender este problema tan grave que se da un pasito para adelante y 2 para atrás? Sí, es una situación lamentable la que estamos viviendo a nivel mundial, porque esto es algo que pasa no solamente acá, sino que también pasa en muchos lugares. Incluso hay lugares donde no hay legislación clara sobre el tema de violencia contra la mujer. Y bueno, efectivamente son situaciones, son cosas que suceden, que muchas salen de las manos, pero eso no hace que nos detengamos en seguir educando y en seguir previniendo sobre esto. Esto es un tema que cada vez se hace más normal dentro de las conversaciones. Ya esto es un tema que incluso los organismos internacionales le han dado tiempo a conversar sobre esto, a perfeccionar las leyes, a perfeccionar los derechos que tienen las personas a tener una vida libre de violencia. Efectivamente, falta mucho camino por recorrer. Esta es una lucha que ha sido reconocida desde hace poco tiempo. Es una, como lo decíamos al principio, ¿no? Es como una lucha joven, digámoslo así. Sí, pero asesinato... fíjate, este 25, ajá, como tú muy bien lo mencionabas en las redes sociales, y algunas instituciones y ONG, por supuesto, decían el común denominador de su campaña, el pasado 25 de noviembre, porque resulta ser que es ese día. ¿Y qué pasa con el resto de los días de los años? Entonces, en su eslogan decía, denuncia, denuncia, pierde el miedo y denuncia. Chévere, yo denuncio, ¿y después qué? ¿Me van a proteger? Sí. Hay casas de protección, es porque la ley estipula que tienen que, por lo menos la legislación venezolana estipula que tienen que estar las casas de protección. Tienen que estar. Entonces, IRE Mujeres, el Instituto de la Mujer, la ley que nos asiste, asiste a ustedes, en la realidad, como tú muy bien lo acabas de mencionar, no se cumple. Entonces, ¿qué hace? Te pregunto, Maren, ¿qué hace una mujer con denunciar si los resultados no van a ser los esperados? No siempre pasa eso. Okay. Es un tema lamentablemente de suerte en este momento. En Venezuela estamos frente a una situación muy grave, y es que Venezuela no tiene casas de acogida para la mujer y sus familias en caso de ser víctima de violencia. Además, la escasez de las redes de apoyo. Estamos frente a situaciones en las cuales las mujeres están solas porque sus familias están fuera del país, por ejemplo, o que los grupos familiares o los amigos, etcétera, que pueden tener aquí, no tienen los medios económicos para poder acogerlas a ellas con sus hijos. Pero eso es peligroso, Mari, y te lo voy a decir porque hay mujeres que dicen así, literal, te lo estoy diciendo literal, y tú, por supuesto, ni la radio, estamos haciendo apología
a que tomen la justicia por sus manos. No, 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 no. Aquí hay una legislación y hay un marco jurídico, ¿ok? Y estamos tratando de orientarlas, por lo menos en tu caso y este interlocutor. Pero hay damas que dicen, no te quedes dormido, tipo Lorena Bobby, porque vas a amanecer muerto. Entonces, Sí. esto es delicado. Efectivamente, porque estamos hablando de violencia respondida con violencia. Entonces no estamos resolviendo el problema, lo estamos haciendo más grande. En lo absoluto. Lo estamos haciendo más grande. Se está volviendo una bola de nieve, digámoslo así, ¿no? Que empieza muy pequeñita y termina siendo devastador. Entonces, bueno, efectivamente, como te digo, hay mucho que trabajar. No está de más seguir haciendo estas actividades preventivas que hagan conciencia en la mujer, porque hay mucho miedo de por medio y eso es una realidad. Las personas tienen, las mujeres que son víctimas de violencia, tienen miedo a perder la estabilidad, son dependientes económicamente de esta persona, tienen este pensamiento que también viene de la cultura de que la familia tiene que permanecer unida, entonces, o que yo me merezco esta situación, eso fue porque yo tuve la culpa, esto fue porque yo tengo la responsabilidad de esta situación. Sí, vale. Si yo, por ejemplo, y yo llevé un foro chat el día 25 sobre el tema de violencia contra la mujer y colocaba este ejemplo de, bueno, el hombre llega del trabajo y cuando llega la comida no está hecha. Sí, señor. Entonces, ese hombre va generando cualquier cantidad de ofensas, de gritos que se van haciendo progresivos, y esto es lo particular de la violencia, es una situación progresiva. No, se va haciendo y hay casos en que el hombre llega y la mujer tiene que llevarle las pantuflas, o sea, la chola. ¿Qué es eso? Exactamente, exactamente. ¿Ah? Entonces, claro, fíjate que tú y yo podemos ver eso como una cosa súper extraña, pero hay personas que lo ven normal, que lo han normalizado. Efectivamente, hay relaciones que han llegado a ciertos consensos. Es decir, yo con mi esposo puedo llegar al consenso de, bueno, mira, yo me voy a encargar de trabajar, tú te vas a encargar de la casa. Ok, perfecto. Eso pueden llegar a ser un consenso, puede ser un acuerdo, pero hay una relación de respeto, hay una relación de comunicación. Eso es una cosa completamente diferente. Claro. Y que yo Una cosa es que yo te consienta y que tú me consientas, pero que yo utilice ese consentimiento para después agredirte, no. Exactamente. Negativo. Allí es cuando estamos frente al tema de la justificación de la violencia. Ninguna mujer debe justificar la violencia y ningún hombre se puede ver justificado por esto. Y hay algo muy interesante, Johnny, y es que la violencia funciona de manera cíclica, ¿sí? Es un ciclo, lo que culturalmente mucha gente llama un círculo vicioso, ¿sí? Tiene solamente 3 etapas, opera en 3 etapas, que es esta fase de tensión, como este ejemplo que te acabo de dar, ese hombre se da cuenta de que la mujer no tiene la comida hecha, y entonces empiezo a rezongar, lo que llamamos nosotros rezongar, a murmurar, a lanzar las cosas, y de repente llego le dan golpes cocina, a la mesa. Ajá, y empiezo a decirle un montón de cosas a esa persona, generando una explosión de esa violencia. Le digo a esa mujer que es una inútil, que no sirve para nada, etcétera. Y al pasar los minutos, o incluso pasan un par de horas o un par de minutos, y ese hombre se vuelve a acercar y le dice a esa mujer, oye, disculpa, no lo voy a volver a hacer, pero es que tú me hiciste hacer esto, tú me hiciste ponerme así, oye, si tú te organizaras mejor, y yo vengo todo estresado del trabajo, oye, discúlpame, no va a volver a pasar, yo te amo, yo sin ti no puedo vivir, si tú me dejas yo me mato. Entonces esa mujer cree en esa disculpa y se genera una fase de luna de miel, pero en cualquier momento eso puede volver a pasar. Se genera nuevamente esa tensión lleva a una explosión y esa explosión vuelve a llegar a una falsa luna de miel y vuelve a llegar. Entonces es un ciclo totalmente, que es un ciclo que puede romperse y se va a romper en la medida en que la mujer se dé cuenta en qué situación está, de que está en una situación problemática, de que está en una situación de la cual puede salir, de que no está sola. Efectivamente, nuestros organismos oficiales, digamos, capaz no son los más confiables, lamentablemente. Capaz nuestros funcionarios no están del todo preparados, pero también es cierto de que existen personas que están sensibilizadas con el tema dentro de nuestros organismos y se han llevado muchos casos con éxito donde las mujeres han sido sobrevivientes de esta violencia. Y conocer y saber
que existen, saber a esas mujeres sobrevivientes, saber a esas mujeres que en este momento tienen una vida libre de violencia, es algo realmente alentador. Efectivamente, existen casos que no llegan a ese éxito, pero también no podemos dejar de reconocer esos casos que sí han sido atendidos. Lamentablemente, el tema de la denuncia ha sido un trabajo de hormiguita, ¿no? Primero de las instituciones, de generar esa confianza que en este momento coyuntural en el que estamos, de crisis humanitaria compleja o de crisis política, de crisis económica, cada vez se hace más difícil. Pero efectivamente hay quienes están trabajando para y por los derechos de los venezolanos a vivir en una vida libre de violencia. Estamos en un país sumamente violento y eso es una lamentable realidad. Entonces, esta situación de confinamiento ha disparado esos números porque las personas no tienen herramientas para poder gestionar sus emociones, para poder gestionar esa ira. Sí, efectivamente, está bien sentirse mal, está bien sentirse triste, está bien sentirse molesto ante ciertas situaciones, pero descontrolarse y llegar a generar estos temas violentos, estos efectos violentos, no tiene ningún tipo de justificación. Y la violencia lleva a más violencia, lamentablemente. Violencia física. Ahorita, dentro de esta pandemia, porque voy a traer a clonación una película con Will Smith, Hancock, recuerdo yo, y en una de las escenas, la que había sido su pareja, una superhéroe, están frente a frente y ella le dice, no me llames loca, ¿no? Le dice la primera vez. Y él, cual macho vernáculo, le dice loca. Y cuando le dice loca, bueno, ella definitivamente explotó, ¿no? No había contacto físico, sino que era una ofensa, ¿no? Una ofensa, y creo que esto es psicológico, tú que lo manejas mejor que nosotros, ¿no? Normalmente llaman loca a la mujer. Sí, es así. Incluso, y lo vemos, es normal decir, mujer que no fastidia, por no decir la palabra, soez, es hombre. Y es normal, porque las mujeres piden, porque las mujeres son exigentes, porque las mujeres son fastidiosas. Y esos son estereotipos total y completamente culturales. Eso es algo que se ha venido acuñado en el tiempo. Entonces, ¿cómo le dicen a un niño, por ejemplo, que llora, que parece una niña? Incluso, a través de las diferentes redes y el internet hay muchos videos respecto a este tema. Y recuerdo uno de los videos, bueno, dentro de las conferencias que he tenido que dar, que le decían a unas muchachas, adolescentes y niñas, corre como una niña. Y entonces ellas empezaban a correr así. Y al final le preguntaban a ellas mismas, ¿tú corres así? No. ¿O cómo corres tú? Y entonces corren como ellas corren. Entonces, ¿por qué dices que las niñas corren así? Y entonces, claro, te lleva un poco la reflexión, ¿no? De efectivamente, oye, no tiene sentido de que los estereotipos sean tan normalizados que hasta yo misma lo he normalizado. O sea, yo he dudado de eso. Entonces, como un varón, como un niño, se espera de él un montón de cosas, como de una niña se espera de ella un montón de cosas, y efectivamente, como eso ha hecho tanto daño, como eso ha hecho tanto daño en todo el tema de lo que son los estereotipos y roles de género. Y cómo eso puede ser motivo tranquilo de generar violencia hacia esto. O sea, pasa con los homosexuales, pasa con las personas transgénero, pasa con las mujeres igualmente. Entonces, efectivamente estamos frente a una situación muy preocupante, estamos frente a una situación real. Esto no es una situación de producto de una agenda política, esto no es producto de una agenda ideológica. Esto es producto de una situación real que está obviamente basada en números, basada en realidades, donde las mujeres hemos sido víctimas de violencia en mayor o menor medida, en su mayoría, y que vemos como hay países que manejan estadísticas que dicen que más de la mitad de las mujeres han sido víctimas de violencia, que lo han denunciado. Entonces,
yo creo que lo más importante es ir generando estos espacios de confianza, primero hacia las instituciones, efectivamente. Sé que es difícil, sé que nos cuesta, sé que nos sentimos desamparados desde el punto de vista institucional, pero también es cierto de que hay un trabajo que se está haciendo allí para que esto pueda ser atendido, por un lado. Y por otro lado, saber que hay un montón de organizaciones no gubernamentales, organizaciones que se encargan de asesorar no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel psicológico a estas mujeres para que puedan salir de la situación de violencia, para que puedan protegerse de estas situaciones de violencia y para que no sigan normalizando las situaciones de violencia, porque allí está el tema. El tema es que hemos normalizado la violencia. Es normal que una pareja pelee, es normal que una pareja discuta, eso no es normal, no es normal. Es normal tener diferencias y que esas diferencias generen un diálogo, generen una discusión de ideas. Eso efectivamente existe. Lo que no es normal es que yo insulte a mi pareja. Lo que no es normal es que yo le intervenga el teléfono a mi pareja, que yo piense todo el tiempo que esta persona está siéndome desleal o infiel. Eso no es normal. Las relaciones de pareja son de reciprocidad de respeto, de reciprocidad de amor, de reciprocidad de comunicación. Bueno, Todas el caso de los así. venezolanos en Perú, que el muchacho fue al sitio de trabajo de la venezolana con una pistola, ya habían terminado la relación, ella terminó la relación, sale corriendo, esto fue noticia internacional, salió grabado en una cámara de seguridad de la calle, y se ve cuando él le dispara 2 veces y después él se suicida, ¿no? Que ahí estamos frente a otro problema, ¿sí? Son 2 tasas. Es la tasa de violencia y la tasa de suicidio. Como el impulso te lleva hasta allí. Por eso es el tema importantísimo de la gestión de las emociones. Y hay una realidad, y es que nosotros, en este país, la psicología, no hay cultura, digamos, del tema psicológico. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí que los pacientes llegan y te dicen, por ejemplo, no, bueno, yo vine porque me mandaron de fiscalía, pero yo no sé para qué si yo no estoy loco? Porque los psicólogos son para locos, porque los psiquiatras son para locos. Ustedes están criminalizados porque ustedes atienden son loqueros. Exactamente. Y por otro lado también está el desconocimiento de mucho del gremio de salud hacia la psicología, ¿no? Como muchos médicos niegan el efecto, el trabajo que realiza el psicólogo en la salud mental, y cómo incluso pueden llegar a medicar libremente a una persona con un psicotrópico, cuando efectivamente eso es parte de la salud mental de la persona. Tiene que pasar por una valoración de parte de un especialista, de un psiquiatra, para saber exactamente qué es lo que está pasando y si requiere de este tipo de medicamentos. Entonces, estamos frente, yo como lo que te hablaba de la cadena, ¿no? Estamos frente a una situación en la que en el tema de salud mental habemos mucho que estamos trabajando diariamente para restablecer la salud mental de la ciudadanía, pero también es cierto que estamos frente a una crisis en la que los servicios de psiquiatría a nivel público, los que trabajan, que son pocos, están colapsados. No tenemos psiquiatras en el país. Entonces, la cantidad de psicólogos que estamos trabajando, ya sea en ONGs o en asociaciones civiles que se encargan de trabajar con estos y otros casos, obviamente lo estamos haciendo, pero nos rebasamos. Entonces, efectivamente yo creo que, y está también el otro lado de la historia del intrusismo que hay al trabajo psicológico de personas que se hacen llamar profesionales en el tema emocional, y lo que hacen es confundir a las personas y sí, meterlos, ¿no? Y hundirlos más en su propio malestar emocional, ¿no? Haciéndoles creer, como dicen las redes sociales en general, que uno tiene que ser feliz y andar con una sonrisa en la cara todo el tiempo, y desvalidando todo el malestar que puede generarle a las personas ciertas situaciones, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo denso, es un trabajo difícil, es un trabajo complejo,
porque no estamos hablando de personas que van al psicólogo porque quieren resolver una situación, sino que son personas que van al psicólogo porque tienen la firme convicción de que están pasando por algo que pareciera no ser normal, pero la Y tienen que identificación. reconocerse primero. Tienen que Exactamente, reconocer que hay un problema. exactamente. Y ese paso es muy difícil. Nadie está obligado a ir a un servicio de salud, cualquiera que sea. O sea, yo puedo ir o no a un médico porque tenga un dolor en algún lado. Si no, me tomo una pastilla, un analgésico de libre expendio y listo, y se me quita. Entonces, digamos que el tema emocional también ha sido pospuesto. Y en estos términos de violencia también sucede. Entonces, el acompañamiento de las sobrevivientes de violencia de género es esencial desde el punto de vista psicológico porque efectivamente hay un daño psicológico. No es que el daño psicológico sea peor que los otros daños, sino que el daño psicológico viene acompañado de los otros daños también. Entonces, esa fractura de autoestima, esa fractura en la emocionalidad, ese miedo que se mantiene durante el tiempo a no sentirme completamente suficiente para poder enfrentar esta situación, eso es algo que se tiene que acompañar a nivel psicológico y que efectivamente habemos muchas organizaciones que nos estamos encargando de eso desde hace muchísimos años. Entonces, como te digo, el tema de la violencia eh, ha sido reconocido desde muy poco tiempo para acá. Queda mucho camino por andar, quedan muchas cosas por perfeccionar, por hacer, pero efectivamente se está haciendo un trabajo importante y debemos ser multiplicadores de la realidad en la que estamos, en la que ningún ser humano debe ser víctima de ningún tipo de violencia. Y eso es una realidad y en medio bueno, del mes naranja, que es como se llama mundialmente el mes contra la violencia de género, el mensaje para esas víctimas de violencia que están dentro de una relación violenta, el saber que no está sola, el saber que hay muchas instituciones que están a cargo de toda esta situación, de que hay muchas personas funcionarios públicos y privados comprometidos con la causa y que puedes salir de esta situación. Esto es una situación transitoria, puedes estar segura y puedes tener una vida libre de violencia. Yo creo que eso es como lo más importante porque no existe justificación para la violencia en general. ¿Dónde pueden acudir, Mari, tus redes sociales, a alguna ONG? ¿Dónde prestas tus servicios? ¿Dónde pueden acudir estas mujeres? No solamente las mujeres, niños, adolescentes y también hombres, por supuesto, ante una situación de violencia que puedan contactarte y tú, de alguna manera, puedes brindar todo esto que has dicho durante la entrevista. Bueno, desde mi punto, o sea, desde el tema personal, mi Instagram es @tusaludmentalbzla. Allí pues yo por lo general estoy colocando información, mensajes, no solamente sobre el tema de violencia, sino sobre el tema de salud mental en general. Igualmente pues pueden escribirme a través de mensaje directo por si necesitan algún tipo de asesoría, etcétera, y igualmente el tema de las consultas privadas. Y por otro lado, como les comenté, hay muchas ONG que se están encargando de multiplicar y de atender el tema de violencia. La UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas, está encargado ahorita de todo el tema de violencia, han hecho una red para ello. La gente de CEPAS, la gente de Tinta Violeta, la mujer, y yo pertenezco a PLAFAM, que es la Asociación Civil de Planificación Familiar, una clínica de atención en salud sexual y reproductiva ¿Dónde están ubicados ustedes? para mujeres. PLAFAM está ubicado en varias sedes, tenemos dos sedes en la ciudad de Caracas, en Las Acacias y en Altagracia, hay una sede en Petare, hay una sede en Guarenas y una sede en Charallave. Esta clínica presta servicios de ginecología, de urología, medicina interna. En este momento, bueno, sigan nuestras redes sociales, que es @plafamong en Twitter y en Instagram, y en Facebook es Asociación Civil PLAFAM.
Allí pueden tener, se está compartiendo información sobre el tema de violencia contra la mujer, de anticonceptivos, de salud sexual y reproductiva. Y estamos constantemente en eso. De hecho, el tema de la violencia es una bandera para nosotras. Todas las usuarias pasan por una detección de violencia en Plafam, porque tenemos un departamento de orientación que tiene servicio gratuito en este momento, y la unidad de atención psicológica de Plafam en este momento también está prestando servicios gratuitos a nivel telefónico. Se pueden ir a las redes sociales de Plafam para poder informarse respecto a este tema. Se comunican con la central de citas y bueno, son atendidos por un equipo maravilloso de psicólogos al que tengo el honor de pertenecer desde hace ya 3 años, y que bueno, en este momento, y desde hace más casi 35 años que tiene la asociación, nos hemos encargado de llevar la bandera de los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer, efectivamente, y de la familia. Bueno, hemos llegado al final del programa, Mari. De verdad que este es un tema que no se agota los 25 de noviembre, sino que este es un tema que se tiene que absolutamente todos los días. Desde radiometrópolis.co.blogspot, por supuesto, desde la directiva de la radio, están abiertas las ventanas, están abiertas las puertas para que toda la información que a bien tú tengas que transmitir en función de una mujer libre de violencia, y no solamente la mujer, los niños, niñas y adolescentes, y también pues el género masculino, están a tu disposición. De antemano te doy las gracias por haber tenido pues la amabilidad de compartir con nosotros toda esta información, y por supuesto la que venga, ¿no? Porque esto hay mucho tema que conversar en función a esto. Y esto tiene que ser constante. Esto no puede ser cada 25 de noviembre o porque se lance un hashtag o porque se lance un retweet o porque ocurra un hecho noticioso. No, detrás del hecho noticioso del momento hay un antecedente que es callado, que no sale a la luz pública, que no se dice, y justamente para eso es que estamos. Tus palabras finales, Mari, para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros internautas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Efectivamente, agradecidísima por el espacio, por sumarse al mensaje, y por seguir siendo un medio para formar, ¿no? a toda la ciudadanía, a todas las personas a que les llegue esta y otras informaciones. Tenemos mucho camino por recorrer, tenemos mucho trabajo que realizar, pero saber que existimos muchas personas comprometidas con este tema y con otros. Es alentador, lo que quiere decir que pues de alguna u otra forma estamos haciendo la diferencia, estamos siendo agentes de cambio. Les recuerdo, pues no están solas, habemos muchos que estamos sensibilizados y estamos dispuestos a atender este y otros temas. No es fácil, lo sabemos, el miedo a veces nos arropa, pero se puede salir de esto con disposición y bueno, vamos a por ello, como dicen los españoles. Y realmente estoy muy contenta de estar aquí para dar el mensaje, y espero pues que no sea la última vez que toquemos este y otros temas para poder guardar los derechos de la ciudadanía. Mis amigos, mis amigas, estuvimos conversando con la psicóloga clínica María Angélica Alvarado. Será hasta otra próxima oportunidad en tu programa de Gente Valiosa. ¿Quién les habló? Su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y como siempre me despido. Gracias totales.